Les diría, yo les digo solo eso, para no ser mudo hay que empezar por no ser sordo. Ábranse los oídos, destápenlos, escuchen las voces de los demás, sin idealizarlas, sin caer en ningún tipo de estúpido demagógico, culto de las voces del pueblo, que en general esas voces del pueblo no son para nada voces del pueblo, sino las voces que los intelectuales atribuyen al pueblo. Pero que escuchen de veras la realidad que habla, que se comunica, no solo la realidad humana, toda la realidad. Culto es aquel que es capaz de escuchar, no el que más lee. Yo creo que los libros pueden ser instrumentos de formación cultural muy importantes, como la televisión también debería ser. Pero es sobre todo un problema de actitud. Culto es el que es capaz de escuchar, aunque sea analfabeto. A mí me interesa escuchar lo que ese hombre tiene que decirme. Ese es el consejo que yo les daría, no solo a la gente que quiere escribir, sino también a los medios de comunicación que quieren de veras comunicar. Cuéntanos qué estás escribiendo. No, hace tiempo ya que estoy en un proyecto muy ambicioso, pero prefiero no hablar de eso porque sí, no, y porque yo soy bastante supersticioso, entonces en este caso tengo la sensación de que si lo palabreo lo mato, de que no tengo que hablar de eso. Nos quedamos a la espera de esas entregas. Igual hace años que ando con eso, sí. ¿cierto? Y como yo soy como las vacas uruguayas que son de parición lenta, de aquí a que termine andás a ver. Aquí te traemos varias publicaciones de Venezuela, del Ministerio de Comunicación, un libro sobre unidad latinoamericana, de las ediciones del ALBA. Ah, muy bien. Que son libros hermosos que nos están retratando y están retomando tantas cosas de nuestra América, política de nuestra América, José Martí. Te trajimos un artículo que acaba de escribir tu amigo Luis Brito García, sí, sobre lo de las concesiones de televisión. Muy querido. Un comunicado de argentinos y uruguayos bolivarianos para, no sé, para enviar un mensaje de hermandad con todo este asunto de las papeleras, sí, al Uruguay. Sí. Las cartas de amor entre Simón Bolívar y Manuela, que publica el Ministerio de la Cultura, una de las mejores biografías sobre Francisco de Miranda, que escribe una venezolana, Carmen Borges, y un conversatorio sobre periodismo que hicimos en torno a los 70 años de Radio Nacional de Venezuela. Quizás es material que te ponga al día en torno a lo que estamos haciendo en Venezuela, y Eduardo nos trajo estos libros que son discos. Un disco. Qué bonito, Bocas del Tiempo, que es el último libro que has publicado, sí, el más reciente, pero ahí y el libro de los abrazos. Los digo con mi voz, o sea, sí, esos relatos cortos los cuento con mi voz y se grabaron. Qué lindo. En forma de compacts y bueno, nada, de repente te sirve alguno. Sí, para la radio. Sirve para la radio, para la televisión. O sea, vi que uno de los libros es de Martí. Martí, yo creo que hay tres figuras del siglo XIX en América Latina que son espléndidas, ¿no? Maravillosas. Una es José Artigas, el uruguayo que no era uruguayo en realidad, porque en aquel tiempo la banda oriental era parte de un espacio mucho mayor, pero fue el primer creador de una reforma agraria, el primero que hizo una reforma agraria en América. Medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Zapata. Y fue un hombre que tuvo muy clara en la cabeza la idea de que la independencia no debía ser una emboscada contra los hijos más pobres de América, como fue. El otro es Simón Rodríguez, que mi maestro, maravilla de persona, espléndida persona. Ese sí que era un educador de verdad. Qué actualidad que tiene todo lo de don Simón, es asombroso, parecen cosas dichas o escritas. La semana pasada era una voz en el desierto, exhortaba a todos los copiones a ser originales y decía, ya que copian todo, ¿por qué no les copian lo más importante que es la originalidad? Hablando de Europa, de Estados Unidos. Y Martí fue estupendo también y hay que leerlo y releerlo. A los 16 años Fernando Ortiz regresa a La Habana, se estaba educando en las Islas Canarias, y anda paseando con el padre por las calles de la ciudad, alborotadas, esta cosa bellísima, ¿no? De La Habana en movimiento. Fernando Ortiz fue después el principal antropólogo, el más importante.
antropólogo cubano, y va caminando con el padre. Él es un muchacho jovencito, así, adolescente casi, 16 años, y se cruzan con un flaquito, calvo, que anda muy apurado, como si llegara tarde. Y el padre le dice a Fernando: ojo con ese, cuidado, es blanco por fuera y negro por dentro. Era José Martí. Y en cierto modo, el padre de Fernando Ortiz tenía razón, porque Martí estaba identificado con los negros, con los indios, con los pobres de América, aunque por fuera tenía el aspecto de los amos, como ocurría con Artigas. Por eso Artigas lo odiaba a Sarmiento, porque los dos eran traidores a su raza y a su clase. Y Martí también fue un traidor a su raza y a su clase. O sea que el papá de Fernando Ortiz tenía razón, aunque lo decía en el peor de los sentidos, como una advertencia: ojo, hijo, con ese hombre que es un peligro, mucho cuidado con ese, como si fuera Satanás el que se había cruzado con ellos. Y el padre no supo que así, involuntariamente, le había señalado al hijo lo que sería su destino, porque Fernando Ortiz fue el gran rescatador de la cultura africana en Cuba, y el hombre que más en profundidad estudió la herencia africana, que hasta entonces había sido negada por la cultura oficial, que era una cultura blanca, blanquísima y solo blanca, a tal punto que cuando la Revolución Cubana estalla y llega al poder, en el año 59 todavía había playas prohibidas a los negros porque se decía que teñían el agua. Qué increíble. Me acordé ahora porque me diste el libro de Martí. Increíble. Bueno, intercambiando estos regalos, llegamos al final del programa invitándolos a leer siempre, a leer de todo. Y agradeciéndote este momento y recordándote que hace 4 años, cuando te entrevistamos la primera vez, tú nos decías que Venezuela te gustaba que estuviera alzada por la dignidad. Seguimos alzados por la dignidad. Sí, qué bonito, ¿verdad? Sí, eso me parece que es lo más importante. La recuperación de la dignidad. En un mundo en el que el patriotismo, por ejemplo, es el privilegio de los países ricos. Cuando el patriotismo lo ejercen los países ricos, está bien, es digno de elogio y de obligatorio aplauso, pero en cambio cuando el patriotismo lo ejercen los países débiles, los países pobres, los países maltratados por el orden mundial, entonces el patriotismo se convierte en terrorismo o en populismo. Yo creo que tenemos todos el derecho de ser patriotas, no en un sentido de negación de los derechos de los demás, no un patriotismo al modo de Hitler para aniquilar a los vecinos, sino un patriotismo que nos permita inventar un mundo nuevo, diferente, basado en el respeto mutuo entre todas las personas y entre todas las naciones, tengan el tamaño que tengan y tengan la riqueza que tengan, porque hay riquezas que no figuran en las estadísticas y a veces son las riquezas más de veras, las que de veras valen la pena. Vení, acércate, no tengas miedo, que tengo el puño ya desarmado. Yo solo quiero contarte un cuento de unos amores que balconean. Dicen que era una mina, toda ternura como eras vos, que fue el orgullo de un mozo taura, de fondo bueno como era yo. Ibas el cuento que en un cotorro era una gloria, vivían los dos. Y dice el barrio que la quería con la fe misma que puse en vos. Pero una noche que pa' un laburo el